Bueno, imaginemos la escena clásica por un momento, ¿vale? A ver, cuéntame. Pues estamos en una playa, en un día súper caluroso de verano. Hay alguien muy joven, bastante enclenque, de apenas 40 y pocos kilos, sentado en la arena tranquilamente. Vale, me hago a la idea. Y de repente pasa el típico matón de playa corriendo y le echa arena en la cara de una patada. Una humillación total y absoluta delante de todo el mundo. Uf, la peor pesadilla de cualquiera en la adolescencia. Totalmente. Pues, a ver, ¿qué hace alguien en una situación así? Si el protagonista de esta historia es Ángelo Siciliano, la respuesta es canalizar esa vergüenza de una forma, bueno, bastante insólita. Sí, desde luego. Porque lo que hace es observar la biomecánica de los leones en el zoológico, cambiarse el nombre, inventar un método de entrenamiento revolucionario y acabar construyendo un imperio multimillonario. Y todo esto sin usar una sola máquina de gimnasio. Es que es fascinante. Una historia de película. Es increíble. Por eso hoy tenemos sobre la mesa una montaña de documentos súper interesantes, desde infografías históricas desgastadas y guiones biográficos hasta diapositivas de marketing deportivo de los años 20 y manuales médicos actuales. Sí, sobre fisiología isométrica, que luego entraremos en detalle porque tiene tela. Exacto. Así que nuestra misión en este análisis a fondo es separar el mito de la realidad científica y empresarial detrás del creador del fitness moderno, Charles Atlas. Bienvenidos. Muchas gracias. Y la verdad es que es un viaje absolutamente fascinante. Porque para entender realmente la magnitud de esta historia, no basta con mirar las fotos de su físico. Claro, hay que ir más allá. Exacto. Hay que sumergirse en el contexto de la década de 1910. Angelo Siciliano era un inmigrante italiano recién llegado a un Brooklyn implacable. Que no debía ser nada fácil. Para nada. En aquella época, ser un adolescente extranjero y pesar 44 kilos te convertía en un blanco móvil, básicamente. Madre mía, 44 kilos. Sí, unas 97 libras de la época. Los relatos biográficos que hemos revisado muestran que era víctima constante de abusos físicos. Era el arquetipo del chico frágil en una ciudad que no perdonaba la debilidad. Ya. Y fíjate, el contraste psicológico es brutal, porque esa vulnerabilidad tan extrema choca de frente con lo que ocurrió después. Totalmente. Porque, según nuestras fuentes, tras recibir una de esas palizas humillantes, Angelo buscó refugio en el Museo de Brooklyn. Y allí, paseando, se quedó paralizado frente a una estatua de mármol de Hércules. La mítica estatua. Eso es. Vio esa musculatura perfecta, esa postura inquebrantable, y en un momento de pura determinación, se hizo una promesa de construir un cuerpo exactamente así. Lo cual, a ver, es una promesa monumental para alguien en su estado físico. Sí, un salto de fe enorme. Y lo primero que hizo fue buscar la solución más convencional. Se apuntó a un gimnasio local y empezó a levantar pesas tradicionales, que era lo que dictaba la incipiente cultura física de principios de siglo. Claro, lo lógico. Pero las notas biográficas revelan una frustración inmensa. Los meses pasaban y el hierro no estaba moldeando su cuerpo. Vaya. Sufría tirones, dolores articulares y no conseguía desarrollar masa muscular. Sentía que su genética simplemente no respondía a las cargas externas. Pero claro, aquí es donde la historia toma ese desvío que a mí, yo, que soy bastante escéptica, me suena a guión de Hollywood, ¿no? A ver, es que la anécdota es muy llamativa. ¿Ya ves? Porque resulta que, frustrado, abandona las pesas y un día acaba en el zoológico de Brooklyn, se detiene frente a la jaula de los leones y se queda mirando a uno mientras se estira. Exacto, el famoso momento del león. Y en ese momento, supuestamente, tiene una epifanía biomecánica. Se pregunta por qué un animal tan masivo no necesita levantar pesas, dándose cuenta de que el león opone un músculo contra otro. A ver, yo aquí pregunto. Dime. ¿De verdad un león de zoológico le dio la clave científica del éxito a este hombre? ¿O Angelo tropezó por pura casualidad con un principio anatómico y luego los de marketing se inventaron lo del león para que sonara más épico? Es una duda muy lógica, la verdad. Es innegable que la anécdota del león tiene un aire romántico y que fue muy explotada comercialmente después. Ya, es que vende mucho. Claro. Sin embargo, lo que nos dicen los textos de fisiología que acompañan a esta historia es que, independientemente de si la inspiración vino de un felino o de un simple estiramiento en su casa, Sí. Angelo tropezó con una realidad biomecánica devastadoramente efectiva.
En el ámbito médico, hoy lo llamamos co-contracción antagonista. O contracción antagonista, vale. Él intuyó que el cuerpo no necesita distinguir si la resistencia proviene de un bloque de hierro de 50 kilos o de la oposición generada por su propia estructura anatómica. A ver, para que quien nos escuche no se pierda en la jerga anatómica. Esto es como pisar el acelerador y el freno de un coche al mismo tiempo, para llevar el motor al máximo sin mover el vehículo. Esa es una analogía perfecta. Exactamente eso. Nuestros músculos trabajan en pares opuestos por defecto. Tenemos un músculo agonista, Ajá, que es el que realiza el tirón o empuje principal, y un antagonista, que permite el movimiento contrario. Por ejemplo, el bíceps y el tríceps. vale, entiendo. Ángelo descubrió que si flexionaba el bíceps con una fuerza descomunal, pero simultáneamente contraía el tríceps con la misma intensidad para frenar el movimiento, el nivel de resistencia interna alcanzaba su punto máximo. Ostras. Estaba uniendo la contracción isométrica, que es la máxima tensión muscular sin cambiar la longitud del músculo, con pequeños y lentos rangos de movimiento. Y bautizó a este fenómeno como el sistema de tensión dinámica. Y vaya si funcionó. O sea, las fotografías de los periódicos de la época que tenemos aquí delante son una locura. Son impresionantes y... El cambio físico fue tan radical que se presentó en el Madison Square Garden al concurso del hombre más perfectamente desarrollado del mundo en 1921. Y no solo arrasó ese año, sino que volvió a ganar en el 22. Y fíjate si el dominio fue aplastante que, según los registros históricos, los organizadores tomaron una decisión sin precedentes. ¿Qué hicieron? Cancelaron los concursos de los años posteriores. No me digas. ¿Cancelados? Sí, porque sabían que si Angelo Siliciano ponía un pie en el escenario, nadie más tenía la más mínima posibilidad de ganar. ¡Qué locura! Su simetría y densidad muscular, forjadas sin tocar una sola pesa, habían roto el molde por completo. Pues fue en ese momento de triunfo absoluto cuando decidió enterrar para siempre al encanje de Brooklyn. Tomó el nombre de la estatua mitológica que sostiene el mundo sobre sus hombros y así nació oficialmente Charles Atlas. El gran Charles Atlas. Eso es. Ahora bien, tener el cuerpo perfecto y un trofeo en la repisa es un logro personal tremendo, pero convertir eso en un fenómeno cultural a nivel planetario no se logra solo flexionando los bíceps. Desde luego que no. Requiere un músculo muy diferente. Exacto, el cerebro empresarial. Y es aquí donde nuestra investigación entra de lleno en una masterclass magistral sobre estrategia de negocios. Porque al principio su negocio no terminaba de despegar, ¿cierto? Cierto. Y esto es fundamental. Atlas tenía un producto que funcionaba maravillosamente, pero estaba cometiendo el error clásico de novato en los negocios. ¿Cuál? Estaba predicando al coro. Inicialmente ponía sus anuncios en revistas de culturismo y halterofilia. Ah, claro. Pero los lectores de esas revistas ya estaban fuertes. Ya iban al gimnasio y estaban casados con la idea tradicional de levantar grandes pesos. Su método sin aparatos, pues no resonaba allí. Lógico, estaban en otra liga. El verdadero punto de inflexión ocurre en 1929, el año del gran colapso financiero, cuando Charles Atlas se asocia con un jovencísimo y brillante publicista llamado Charles Roman. Charles Roman, que, atreviéndome un poco, yo diría que es el verdadero arquitecto del imperio. Sin duda. Porque revisando las diapositivas de marketing de los años 20, es increíble ver cómo este hombre le da la vuelta por completo a la estrategia. Lo primero que hace Roman es acuñar formalmente y registrar el término Dynamic Tension. Le pone un nombre comercial. Le pone una etiqueta de marca a algo biológico para que parezca un descubrimiento científico exclusivo, exacto. Pero el movimiento maestro es el cambio de plataforma. Ahí estuvo la clave. Roman convence a Atlas de abandonar las revistas de culturismo y empezar a comprar espacio publicitario en cómics, revistas de aventuras y publicaciones de cultura popular. Un cambio de paradigma absoluto. Roman entendió algo profundamente psicológico, y es que el cliente ideal de Charles Atlas no era el levantador de pesas que quería ganar un par de centímetros de hombro. Ya, no buscaban a los fuertes. Exacto. El cliente ideal era el chico de 18 años, inseguro, al que le daba miedo quitarse la camiseta en público. Era el propio Angelo Siciliano de 1910. Eso es. Roman se dio cuenta de que no estaban vendiendo rutinas de pecho y espalda, estaban vendiendo el antídoto contra la humillación. Vendían masculinidad, respeto y sobre todo confianza en uno mismo. Es que lo pienso y es como si hace un siglo Charles Roman hubiera inventado el algoritmo moderno de las redes sociales. Completamente.
Hoy en día, los anunciantes usan algoritmos que detectan nuestras mayores inseguridades y nos plantan en el móvil la solución perfecta a un clic de distancia. Atlas y Roman hicieron exactamente lo mismo, pero en papel impreso. Apuntando al dolor emocional de miles de jóvenes. Y el vehículo para esto fue esa legendaria tira cómica, la de El insulto que hizo de Mac un hombre. Oh, esa tira cómica se estudia en escuelas de publicidad de todo el mundo hoy en día. Encapsulaba el viaje del héroe en apenas unas viñetas. A ver, cuéntanos, ¿cómo era? Veíamos a Mac, un chico delgado en la playa con su novia. Aparecía un abusón que literalmente le echaba arena en la cara de una patada y Mac se quedaba callado, humillado. La historia del principio. Exacto. En la siguiente viñeta, un Mac derrotado enviaba un cupón por correo para pedir el curso de Atlas. Y semanas después, un Mac hercúleo volvía a la playa, dejaba fuera de combate al abusón de un solo derechazo y recuperaba la admiración de su pareja y el respeto de todos. Qué bueno. Y el modelo de negocio detrás de esa viñeta era una máquina de imprimir dinero, claro. Total. El lector veía el cómic, recortaba el cupón y enviaba $30 de la época, que no era poco. Era bastante dinero, sí. Y a cambio, recibía por correo un libreto de lecciones. Nada de envíos pesados con mancuernas de hierro. Un simple folleto de papel que prometía una transformación total invirtiendo solamente 15 minutos al día en el salón de casa. Y se hicieron multimillonarios con una logística mínima y un mensaje emocionalmente demoledor. Funciona genial. Y funcionó especialmente bien porque, en un contexto histórico donde la Gran Depresión dejaba a millones de familias sin recursos para lujos como cuotas de clubes atléticos, la promesa de que tu cuerpo es tu propio gimnasio era increíblemente democrática. Vale, el empaquetado psicológico era brillante, no hay duda de eso. Sí, sí. Pero claro, yo siempre busco las costuras de estas historias de éxito casi milagroso. Tengo que lanzar un gran pero aquí. Adelante, a ver. Una cosa es ser un genio de las ventas por catálogo vendiendo una narrativa de empoderamiento envuelta en papel de cómic y otra muy distinta es que la biomecánica detrás de ese libreto aguante el escrutinio real. Ajá. Hoy en el siglo XXI, con resonancias magnéticas, laboratorios de fisiología, ¿la tensión dinámica sobrevive a la ciencia médica moderna? ¿O era, no sé, un efecto placebo glorificado? Pues te va a sorprender, pero la respuesta es un rotundo sí a la supervivencia científica. ¿Ah, sí? Sí, sí. De hecho, los manuales de fisiología deportiva contemporánea que tenemos aquí respaldan de forma aplastante el método empírico de Atlas. ¡Madre mía! Sabemos a nivel neurológico que, cuando una persona realiza ejercicios de máxima tensión isométrica o de autorresistencia, el cerebro humano no discrimina la fuente de esa resistencia. Ya, le da igual si es una pesa o tu propia mano. Exacto. Lo que ocurre es que se reclutan de forma masiva lo que la neurología llama unidades motoras de alto umbral. Espera, unidades motoras de alto umbral. A ver, eso es, hablando en plata, como la batería de reserva más profunda del cuerpo. Sí, lo podríamos ver así. Me refiero a ese tipo de fibras musculares que el sistema nervioso solo activa en situaciones de emergencia absoluta, como cuando alguien intenta levantar un coche para salvar a una persona atrapada debajo. Es una excelente forma de visualizarlo, la verdad. Las unidades motoras de alto umbral son las fibras musculares de contracción rápida, responsables de generar la fuerza máxima y de promover la hipertrofia, el crecimiento muscular. Vale, vale. Normalmente, al levantar una pesa ligera o moderada, solo activamos las fibras de bajo umbral. Pero cuando aplicas la tensión dinámica, al oponer un músculo contra otro con el 100% de tu fuerza, le envías al sistema nervioso central la misma señal de emergencia y reclutamiento masivo que si intentaras mover una pared de hormigón. Claro, el cuerpo se lo cree. El método de Atlas provoca hipertrofia excéntrica, al forzar al músculo a alargarse bajo una tensión extrema y constante. A ver, tengo que poner una objeción aquí. Si empujar las palmas de las manos una contra otra o tirar del marco de una puerta fuera el método definitivo, los atletas olímpicos de fuerza no moverían cientos de kilos de discos de hierro, ¿no? Buen punto. Seguro que este sistema casero de los años 20 puede realmente competir con el entrenamiento con cargas pesadas tradicional. Es una matización crucial. Haces muy bien en señalarla. A ver, no estamos diciendo que un levantador de potencia que necesita mover 300 kilos del suelo vaya a prepararse haciendo solo isometría. Claro, eso sería absurdo. La especificidad del movimiento requiere manejar cargas reales para dominar la técnica. Sin embargo, en términos de construcción de tejido muscular magro, aumento de la fuerza pura y salud articular, la autorresistencia es formidable. Salud articular, que eso es clave.
Y aquí llegamos al gran beneficio avalado por la ciencia moderna. Al no haber un elemento externo forzando los codos, rodillas o lumbares a operar en ángulos peligrosos bajo mucha carga, el riesgo de lesiones es prácticamente cero. Ostras, eso es una ventaja enorme. El cuerpo tiene un mecanismo de autoprotección. Nunca te vas a romper un tendón o poniendo tu propio bíceps contra tu tríceps, porque la fuerza está perfectamente equilibrada por tu propio sistema neurológico. Entendido. O sea, protege las articulaciones. Pero nuestras notas médicas de hoy mencionan un beneficio aún más sorprendente, que sinceramente a mí me parece totalmente contraintuitivo. A ver qué te parece. Se afirma que la tensión dinámica y el entrenamiento isométrico reducen drásticamente la presión arterial. Y yo pienso, a ver, cuando alguien hace una fuerza sobrehumana contra una pared, se pone rojo, las venas del cuello se hinchan, parece que va a estallar. Lo lógico es pensar que la presión se dispara a niveles peligrosos, ¿no? Y tu intuición no falla. En el corto plazo. Ah, vale. Durante el momento exacto en que se sostiene esa máxima tensión muscular, la presión arterial sistólica y diastólica efectivamente sube de forma pronunciada, porque los músculos contraídos comprimen los vasos sanguíneos. Vale, hasta ahí tiene sentido. Pero lo que revelan los estudios cardiológicos recientes es lo que ocurre en los minutos y horas posteriores, el llamado efecto rebote o de compensación. Imagina una manguera de jardín por la que pasa agua. Sí. Si aprietas la manguera con la mano, la presión sube justo detrás de donde aprietas. Pero cuando sueltas la mano de golpe, se produce una avalancha de flujo sanguíneo. Claro, sale el agua a chorro. Pues en nuestro cuerpo, tras la intensa contracción isométrica prolongada, los vasos sanguíneos reaccionan dilatándose masivamente, un proceso que mejora enormemente la función endotelial, que es la flexibilidad de las arterias. Qué interesante. Hoy en día, fíjate, la cardiología clínica prescribe ejercicios isométricos estáticos como una de las intervenciones no farmacológicas más efectivas que existen para combatir la hipertensión crónica. O sea que Charles Atlas, un chico de Brooklyn en la década de 1920, sin ninguna educación médica formal, estaba promoviendo una terapia cardiovascular de vanguardia en un libreto de $30. Tal cual. Es alucinante. Pero esto me lleva a otra de las grandes promesas de su publicidad, el tiempo. Vendían la idea de que bastaban 15 minutos al día. Sí, los famosos 15 minutos. Y a ver, todos hemos visto anuncios modernos de abdominales en 5 minutos que son puro humo. ¿Eran esos 15 minutos de Atlas una mera técnica de marketing para atraer a la gente más perezosa? ¿O hay una razón biológica para que las rutinas fueran tan cortas? Pues no era solo marketing, era una limitación fisiológica estricta impuesta por la fatiga del sistema nervioso central. El SSNC. Exacto. Cuando haces 3 series de 10 repeticiones con unas mancuernas ligeras, fatigas los músculos localmente. Pero cuando aplicas el método de Atlas, reclutando esas fibras de emergencia al 100% de intensidad, contra una fuerza inamovible, estás friendo, literalmente, las conexiones neuronales desde tu cerebro hasta tus músculos. Uf, suena agotador. El desgaste neurológico es brutal. Mantener esa intensidad durante más de 15 o 20 minutos diarios no solo es casi imposible a nivel de voluntad humana, sino que conduciría rápidamente al sobreentrenamiento. 15 minutos de tensión dinámica real y bien ejecutada vacían los depósitos de energía nerviosa de cualquiera. Conocimiento solo se solidifica cuando lo llevamos a la acción. Siempre hay que llevarlo a la práctica. Así que vamos a detallar directamente desde el manual original cómo podemos poner en práctica la tensión dinámica en el salón de casa hoy mismo. ¿Cuáles son los mandamientos inquebrantables para entrenar como un verdadero Hércules moderno? Pues el manual establece 3 reglas de oro innegociables para que esto no sea solo hacer mimo frente al espejo. Vale, apuntamos. La primera es la frecuencia. La constancia manda, debiendo practicarse de 2 a 3 veces por semana por grupo muscular para permitir que el sistema nervioso se recupere. Lógico. La segunda es la intensidad. El esfuerzo no puede ser suave, tiene que oscilar entre el 80 y el 100% de la capacidad máxima de contracción. Tienes que sentir que estás librando una batalla a vida o muerte contra tu propio cuerpo. Madre mía. Y la tercera regla, que es una advertencia médica vital, es la gestión de la respiración. Ah, claro, para evitar la famosa maniobra de Valsalva, ¿verdad? Eso es. Esa tendencia instintiva que tenemos de coger aire, bloquear la garganta y aguantar la respiración cuando hacemos un esfuerzo extremo como cuando empujas un mueble muy pesado en casa. Exacto. Bloquear la glotis y aguantar la respiración mientras se hace un esfuerzo isométrico máximo es lo que causa esos mareos y picos de presión peligrosos de los que hablábamos antes. Peligrosísimo. La regla fundamental aquí es mantener una respiración diafragmática continua y fluida. Inspirar por la nariz
Y al momento de aplicar la máxima fuerza, ir soltando el aire por la boca lentamente como si se estuviera desinflando un neumático, sin cortar el flujo nunca. Perfecto. Teoría y seguridad cubiertas. Pues vamos a la práctica. Empecemos por la parte superior. Para el pecho, el manual de los años 20 prescribe un ejercicio muy gráfico llamado la posición de rezo. Sí, el clásico. Y animó a cualquier persona que nos escuche y que esté en un lugar seguro y con las manos libres a que intente visualizar y probar esto mientras lo describimos. Es un ejercicio fundacional e increíblemente revelador. Consiste en ponerse de pie, con la espalda recta, y juntar las palmas de las manos justo frente al esternón. Como rezando. Sí, con los codos apuntando hacia afuera. Y una vez en posición, el objetivo es simplemente presionar una palma contra la otra con la máxima fuerza concebible. Mira, lo estoy probando de nuevo aquí mismo, en el estudio. Presiono palma derecha contra palma izquierda con toda la fuerza que tengo. Y es fascinante. No pasan ni 10 segundos y empiezo a notar cómo me tiemblan los músculos pectorales. La tensión sube por los hombros. Sí, los brazos enteros vibran. Totalmente. El manual sugiere mantener esta tortura autoinfligida entre 20 y 30 segundos. Es sobrecogedor, como uno empieza a sudar la gota gorda y a sentir el ritmo cardíaco acelerarse, sin haber desplazado el cuerpo ni medio centímetro en el espacio. Demuestra de manera innegable el poder de esa resistencia autogenerada. Y la aplicación se extiende a cada fibra del cuerpo, ¿eh? A ver, danos otro ejemplo. Para los brazos tenemos el curl de bíceps autorresistido. Flexionas un brazo a 90 grados, pegado a las costillas, y tratas de subir la mano hacia el hombro contrayendo el bíceps al máximo. Vale. Pero la trampa es que con la otra mano libre, agarras firmemente esa muñeca y empujas hacia abajo con un esfuerzo equivalente, bloqueando por completo la subida. ¡Wow! Es una guerra civil dentro de tu propio cuerpo. El bíceps intenta doblar el brazo y el tríceps opuesto lucha a muerte por mantenerlo quieto. 15 o 20 segundos de esto por cada brazo te dejan fatigadísimo. Una guerra civil anatómica. Me encanta cómo suena eso. Y supongo que el tren inferior, las piernas, tampoco se libran de esta batalla, ¿no? Por supuesto que no. Para las piernas, el estándar es la temida sentadilla estática contra la pared. Se apoya la espalda plana contra una pared sólida, se desliza el cuerpo hacia abajo hasta que las caderas y las rodillas formen un ángulo perfecto de 90 grados. Como si estuvieras sentado en una silla invisible. Eso es. Y se mantiene esa posición empujando los talones contra el suelo. Aguantar de 30 a 45 segundos incendia literalmente los cuádriceps. Madre mía, eso quema solo de pensarlo. A eso se le suman zancadas estáticas y puentes isométricos de glúteo en el suelo. Y para quienes buscan un nivel más avanzado, el manual describe ejercicios de tracción profunda para la espalda. Como tirar del marco de una puerta, ¿no? Exacto. Sentarse en el suelo cerca de un marco resistente, agarrarlo con una mano e intentar arrancar la madera de la pared tirando con la espalda durante 20 segundos. Además de isométricos de cuello empujando la cabeza contra tus propias manos. Sí, la verdad es que escuchar la biomecánica desglosada de esta manera no deja lugar a dudas sobre su eficacia muscular. Pero todo este desglose técnico nos lleva inevitablemente a darnos cuenta de una verdad subyacente que, a mi parecer, es mucho más profunda. ¿En qué sentido? Pues que, al entender el inmenso esfuerzo que supone oponer dos grupos musculares al máximo, se hace evidente que la tensión dinámica no es solo un desafío físico, es una prueba brutal de control neuromuscular. Ah, totalmente. Para empujar al 100% contra uno mismo, sin el incentivo visual de levantar una pesa, hace falta una conexión mente-músculo absoluta. Exacto. Este método, en su núcleo, es una disciplina tanto mental como física. Requiere una concentración casi zen para no rendirte y no aflojar la tensión a los 5 segundos. Es verdad. ¿Qué viaje tan extraordinario hemos recorrido hoy? Hemos empezado en una playa, presenciando la humillación absoluta de un joven al que le echan arena en la cara. El pobre Ángelo. Sí. Y luego hemos pasado por su epifanía biomecánica en Brooklyn. Hemos desgranado cómo esa alianza con un publicista visionario creó un modelo de negocio que explotaba las inseguridades masculinas de la época. Y hemos terminado comprobando cómo la ciencia del siglo XXI valida al milímetro su promesa de ganar fuerza en 15 minutos. Es en todos los sentidos una historia de transformación integral y de una visión muy adelantada a su tiempo, y yo creo que el valor más grande que deja el legado de Charles Atlas es un recordatorio de soberanía
soberanía personal. ¡Qué gran concepto! En una era saturada de suplementos carísimos, máquinas con pantallas táctiles, aplicaciones de suscripción y una industria que nos dice constantemente que necesitamos comprar algo externo para estar sanos, recordar que la anatomía humana ya viene equipada de fábrica con todo lo necesario para forjar fuerza extrema es un mensaje de autonomía impagable. 100% de acuerdo. Es recuperar el control. Fíjate que Charles Atlas dejó grabada una frase para la historia que resume a la perfección su filosofía. ¿Cuál era? Él dijo: nadie más que tú puede construir tu cuerpo o destruirlo. Y si tomamos todo lo que hemos desgranado hoy, surge de forma natural una reflexión que trasciende por completo el ámbito físico. A ver, Si la estructura humana es capaz de generar una fuerza inmensa y transformadora simplemente enfrentando de forma inteligente sus propias resistencias internas, ¿en qué otras facetas de la vida dependemos equivocadamente de cosas externas? es una reflexión brillante. Ya sea buscando resiliencia emocional, intentando forjar disciplina mental o persiguiendo nuestro desarrollo personal, ¿cuántas veces buscamos desesperadamente al gurú, la herramienta o la validación de fuera, cuando es muy posible que todo el poder real para transformarnos resida pura y exclusivamente en cómo somos capaces de gestionar nuestras propias tensiones internas? ¡Qué barbaridad! Ahí queda esa reflexión para darle unas cuantas vueltas. Ha sido un privilegio enorme diseccionar este pedazo de historia con tantas capas. De verdad, invito a quienes nos escuchan a probar esa resistencia interna esta misma semana. Sí, por favor, probadlo en casa. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Ya lo han comprobado con la historia de Atlas, no hace falta fundir hierro para forjar acero. Hasta la próxima. Hasta la próxima.